Hola Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Kiera? ¿Todo bien? Bien, ay, es un gusto tenerte aquí en Teatro Cimiento, porque estoy segura que vas a aportar un montón con todo lo que sabes a muchos jóvenes que quieren dedicarse al mundo de la actuación. Qué bueno, no, qué chévere el espacio. De verdad, yo mismo también estoy consumiendo un montón así de conversatorios de actores, artistas, y realmente es bastante... Es bonito, ¿no? Escuchar. Es bonito. Claro, nos nutre bastante para saber qué es lo que ellos hacen, cómo Sí, interpretan los personajes. sí, sí, de verdad que... Gabriel González ha participado actuando en varias producciones nacionales, tales como Los Vilches, La Pasión de Javier, en obras teatrales tales como Patrón Leal, San Bartolo, Romeo y Julieta, Ruido y entre otras producciones nacionales. Así es. Gabriel, cuéntanos cómo te iniciaste en este mundo de la actuación. En el colegio. Me inicié en el colegio porque yo estuve en un colegio donde había muchos cursos de arte de manera extracurricular y me acuerdo que conocí el teatro en primaria porque yo de muy chico era muy tímido, entonces dije, vamos a ver qué tal el teatro, ¿no? Y descubrí en el teatro que podía ser otro, entonces dije, está bueno eso, ¿no? Poder ser otro y de paso poder como ser un poquito más abierto, más social, ¿no? Y así me inicié y me Más gustó, desenvuelto. sí, me gustó, conocí ahí en primaria el teatro y de ahí fue una relación que no pude dejar hasta ahora, ¿no? ¿Por qué actuación y no otra carrera? Lo que pasa es que, mira, yo pensé engañarme, ¿sabes? Pensé engañarme cuando yo pensé en un momento cuando terminé el colegio, pensé engañarme y estudiar otra carrera, administración, me acuerdo. Eh, y traté nada, investigué, hice mi tarea, investigué incluso universidades y eso, pero al final me acuerdo que entré a la universidad, a la Católica, y entré a gestión y alta dirección. Y estaba en mi primer ciclo de estudios generales letras y un ex profesor de colegio me convoca para ensayar una obra, que es una obra muy, muy interesante, que se llama El Señor de las Moscas, de William Golding, premio Nobel de literatura. Y él había hecho una adaptación y había convocado, él era profesor de muchos colegios y había convocado algunos de sus exalumnos, entre ellos a mí. Entonces ensayamos, pero con simplemente la idea de ensayar por el mismo placer de actuar, pues, ¿no? Y Ujú. pues en ese momento ensayamos como 6 meses, nos tuvimos la oportunidad de presentarnos en el Julieta, presentamos un mes de temporada en el Julieta, luego llegó David Carrillo y Giovanni Sixia, que para ese entonces tenían la versión cultural Plan 9, vieron la obra, les gustó, nos llamaron para reponerla al año siguiente, y pues de ahí tomamos el contacto de un productor argentino, fuimos a Argentina, a Formosa y al Chaco, a dos regiones de Argentina para presentar la obra. Entonces, todo eso en el contexto de alguien que tenía 18 años y estaba comenzando a estudiar estudios generales letras, pues fue demasiado para mí y dije, pues nada, o sea, la vida me está diciendo algo, tengo que dedicarme a eso, ¿no? Porque es lo que realmente me hace feliz y encuentro todo el sentido del mundo, ¿no? Claro. Pero tú en algún momento, en todos estos años que te has dedicado al mundo de la actuación, Sí, ¿has pensado en dejar la carrera? ¿Se te ha pasado por la mente dejar la carrera en algún momento? siempre vienen fantasías cuando siento no le va a uno como quiere, tiene como arranques, ¿no? Y dice, ya, no voy a querer actuar, ¿no?
pero al final son fantasías, ¿no? O sea, son, creo yo, es un autoengaño, ¿no? ¿No? A quién no me voy a engañar? Entonces, no, realmente no. Puedo tener arranques de cólera que a veces como no me salen las cosas, pero como cualquier persona en cualquier profesión. Entonces, pues nada, esta Ujú. profesión es algo de largo aliento. Entonces, pues tenemos que ser muy resilientes a que las cosas no nos salgan tan bien, ¿no? Tú empezaste haciendo primero teatro, luego hiciste televisión y cine, ¿no es cierto? Sí, en eso. Cuéntales un poco a los jóvenes cuál es la diferencia de hacer teatro, cine y televisión. Eh, a ver, el teatro, sí, hay diferencias. Yo creo que lo principal, porque hay muchas diferencias, pero creo que lo principal en el teatro es que es en vivo, ¿no? O sea, tú comienzas una función y pues comienzas a las 8 de la noche tu función y terminas exactamente cuando hay apagón o el telón baja. Entonces tienes todo ese viaje, no hay ningún corte. En cambio, en la televisión o en el cine, en todo lo que es audiovisual, pues existen muchísimos planos, ¿no? Tú puedes grabar un capítulo, pero puedes tener muchísimos planos, muchísimas tomas, y tienes que, ya corten, y puede pasar entre ese corten, no sé, 2 horas, 1 hora, 10 minutos, o sea, no tienes como el viaje completo. Y lo otro creo que es el público, ¿no? En el teatro, pues tienes que tener toda esta noción de proyectar, ¿no? Tú tienes que hacer, todo lo que hagas en el escenario tiene que proyectar a un público. Y más bien en todo lo que es la industria audiovisual, pues no. El público en ese momento no lo ves. El público, digamos, la entrada al público es la cámara. Y la cámara, dependiendo del plano, pues puede ser o más cerca o más lejos, ¿no? Ahí ya también tienes que ver cómo es el plano, ¿no? Porque si el plano, por ejemplo, es solamente de mi cara, una cosa es que yo sea consciente de que mis ojos tal vez tienen como el principal acento, que si estoy un poco más atrás, ¿no? Entonces, encontrar también esas opciones, ¿no? Pero sí, hay como muchas diferencias, en verdad. Pero cada una tiene sus regalos. Claro. Cuéntales un poco cómo es el proceso para realizar una obra de teatro, cuántos meses dura. Una obra de teatro, depende mucho, ¿ah? Una obra de teatro puede durar, o sea, normalmente lo que dura es de ensayo son 2 meses a más o menos 3, si es algo un poquito más largo, de un formato más largo. Como también existen ensayos más cortos, ¿no? Que podrían ser incluso un mes o 2 semanas inclusive, ¿no? He tenido algunas veces que he tenido que ensayar 2 semanas previas o imagínate, tienes que reemplazar a alguien, pues casi no tienes ningún momento para nada, ¿no? Pero sí, más o menos es eso, es más o menos lo que te demoras, ¿no? Yo he tenido en verdad de todo, tengo más experiencia en teatro y puedo decir que para preparar una obra lo máximo que he hecho son 3 meses y lo mínimo que he hecho creo que son 2 días. Que he tenido que reemplazar a alguien en microteatro, por ejemplo, ¿no? Sí. Claro. ¿Qué técnicas utilizas tú, Gabriel, para poder interpretar un personaje? Eh, ¿Sabes? Yo siento que cuando actúo no, no pienso, no tengo en la cabeza como el nombre de una técnica en concreto, ¿no? Pero creo que es la suma de un poco de todos los que me han enseñado, de lo que he podido aprender también en- con mis colegas, en muchos proyectos, ¿no? Eh, pero digamos, lo que siempre tengo muy claro, digamos, es estar presente con el otro. O sea, creo que eso es como para mí lo principal, sea teatro, sea cine, sea televisión, lo que sea. Yo siempre como
la primera puerta es eso, ¿no? O sea, yo estoy aquí para y con el otro. Y entre los dos, o entre los tres, o entre quienes estemos en la escena, pues trabajaremos juntos. Y si yo solamente estoy porque es un monólogo o es un plano donde estoy solo yo, pues yo estoy con quien me está dirigiendo, por ejemplo, ¿no? Pero siempre tener la noción de estar presente con un equipo humano, que este equipo humano pueden ser muchos colegas, como puede ser solo el director o pueden ser todos, pero creo que la noción de trabajo en grupo es, o sea, indispensable. Yo creo que eso es lo que calma un poco la ansiedad de actuar, ¿no? Es como, no estás solo, hay más personas, ¿no? Contigo. ¿Tienes algún, de repente, algún ejercicio que les pueda ayudar a los jóvenes, ¿no? A poder estar presentes en escena y escuchar más que nada al compañero para que no se fijen tanto en ellos? Ujú. Yo te diría que yo, por ejemplo, yo creo que hay que ser muy como, muy obsesivos con lo que hacemos y dejamos de hacer en nuestro día a día, tener una visión muy observadora de ti mismo y también de los demás, ¿no? Yo creo que ese es, creo, el principal ejercicio, ¿no? Creo que es el principal ejercicio. Tener noción de, por ejemplo, no sé, cuando te levantas, por ejemplo, no sé cuánto tiempo te demoras en levantarte, por ejemplo, ¿no? Ser muy observador en cuanto cuáles son los patrones que tú tienes en tu día a día, ¿no? Cuáles son tus rutinas, qué es lo que más te cuesta. Yo creo que una entrada para poder estar presente es también creo que se basa muchísimo, muchísimo en la respiración. Creo, a mí eso es para mí lo más concreto que les podría decir. Yo creo que la clave para que uno esté presente en el escenario o en el set es respirar. O sea, respirar realmente y ser consciente de que estás aquí y ahora y que esa respiración no tenga ninguna tensión, ¿no? Porque tú puedes respirar como con mucha tensión, pero que entre suave y salga también de manera suave, ¿no? Porque también en la respiración uno puede tener tensión y eso se demuestra en el cuerpo y si se demuestra en el cuerpo, pues Claro, si es empieza a actuar. respirar rápido, más bien va a tensar los músculos Sí, pero yo te en diría, vez de relajarlos. sí, yo te diría eso. Creo que el principal ejercicio es aprender a respirar. Aprender a respirar y tener siempre mucha observación del mundo, comenzando contigo mismo, ¿no? Eso. Ujú. Cuando te dan un texto Ujú. para que interpretes un personaje, ¿cómo realizas el análisis de ese texto? ¿Qué es lo que haces para poder interpretar el personaje a raíz del texto? Bueno, lo primero que hago es entenderlo. Realmente es lo primero que hago, ¿no? Ver en qué es lo que está pasando, ver qué... ¿Cuántas veces más o menos lees la obra de teatro que te entregan para que interpretes un personaje? Constantemente tengo que leerla, ¿no? Bueno, si es una obra muy larga, tal vez menos, pero, pero siempre tengo que leerla, ¿no? Siempre tengo Ujú. que, Un aproximado más o menos de veces. no sé, por semana tendrías que leer la obra por lo menos una vez, ¿no? Una vez por semana mínimo, ¿no? Mínimo. Ujú, Si es una obra corta, pues si puedes leértela todos los días, pues mejor aún, ¿no? Pero creo que tienes que, o ujú, sea, si esto te apasiona, pues no lo vas a sentir para nada una obligación y pues va a fluir muy bien, ¿no? ujú. Pero sí, o sea, yo creo que hay que tener el hábito de la lectura, por ejemplo, ¿no? También. Eh, Creo que eso, yo lo primero que hago para analizar un texto es leerlo, entender qué está pasando, qué está en juego, cuál es la gravedad de la situación,
qué significa para mí el otro personaje, y luego también ya irme un poquito de lo racional y tal vez conectando un poquito más ya desde un poquito la intuición y lo sensorial, ¿no? Que es ponerme un poquito en los zapatos del otro, que también es algo que al final es todo, ¿no? Yo creo que al final es todo. Tú te paras en el escenario, te paras en un set y todo lo que has analizado y todo lo que has podido investigar y todo lo que has podido recolectar, pues ya no sirve. Lo que tienes que hacer en ese momento es más bien confiar en que ya lo investigaste, confiar en que ya analizaste ese texto y ahora lo que toca es simplemente estar ahí, presente y con el otro. Tú realizas dentro de tu análisis de texto lo que es la acción, Sí, el objetivo, claro. sí. ¿Puedes Sí. hablar un poquito de eso, sobre la acción? Bueno, sí, un poco lo que yo hago es, en la escena, mucho de lo que nos enseñan grandes maestros nos enseñan sobre la acción, ¿no? Que es básicamente lo que que todos los personajes en la escena están buscando algo. Es aquella voluntad del cual el personaje necesita conseguir. Entonces, pues eso se ve en la escena y si tú encuentras cuáles son las acciones de los personajes, pues vas a entender muy probablemente qué es lo que está pasando en la escena y todas las circunstancias dadas, ¿no? Y pues también desde la dramaturgia y desde la actuación, pues sí, uno también cuando estudia actuación se encuentra con maneras de poder estar, tal vez, de hacer una acción, ¿no? Porque la acción, por ejemplo, se puede manifestar a través del cuerpo, a través de la voz, ¿no? Entonces ahí hay un montón de cosas y técnicas que te enseñan, ¿no? Felizmente un montón de talleres, escuelas, universidades, ¿no? Pero sí, la acción para mí es indispensable, ¿no? Para entender, es como la llave que yo tengo como para entender qué es lo que está pasando en la escena o en la historia, ¿no? Si te tocara un personaje que tiene que llorar en escena, ¿tú qué es lo que harías para lograr obtener esa emoción? O para que el personaje llore. ¿Qué es lo que harías? Mm, ¿O qué no harías? realmente lo que estaría, siempre tenemos la tentación los actores de actuar la emoción, ¿no? Que es cuando leemos una escena o leemos una escena y aparece, por ejemplo, entre paréntesis una acotación que dice Gabriel llora. Entonces tú ya estás como, dices, ay, pero yo como actor tengo que llorar porque si no, no voy a ser un buen actor. Eh, yo, por ejemplo, si es indispensable llorar, pues lo tengo que hacer, ¿no? Justo ahora estoy leyendo un libro, que lo tengo acá, este libro de Michael Chekhov. Muy bueno, se los recomiendo a todos los que quieran conocer un poquito más o están estudiando algo y quieren como alguna referencia. Y él, por ejemplo, dice, ahora estoy leyendo que él dice que, un poco radical, ¿no? Pero dice que si tú eres actor, tú deberías llorar así, así. Yo le digo así. Pero sí, o sea, sí. También me encontré una vez con algún maestro que me decía, pero si tú tienes que llorar, llora. Y todos nos preguntábamos, pero ¿cómo? Así, y lo hizo. O sea, como lo Lo forzó, hizo. lo forzó, realmente lo forzó. Y claro, lo que él proponía es, está bien, fuérzalo, fuérzalo primero, sosténlo y en algún momento vas a encontrar alguna verdad. Porque desde también forzar las cosas, salen cosas, por ejemplo. Me pareció interesante porque yo pensaba totalmente lo contrario, ¿no? Yo más bien, yo opto muchísimo por no concentrarme en la emoción. Yo más bien
yo más bien soy consciente de tal vez la atmósfera que está pasando en la escena. No sé si yo tengo una escena Ujú, donde, no sé, es un velorio, por ejemplo. Soy muy consciente que la atmósfera, pues, tiene muerte. Y ujú. yo tengo que valorar eso, ¿no? Entonces, más que actuar la tristeza, pues tengo que ser consciente de que hay una atmósfera de muerte, que ya yo no, ya no necesito enfatizarlo más porque ya de por sí existe, ya está, ¿no? Eso por mucho. Entonces, en tu trabajo actoral, tú lo que haces es, te dejas llevar por la atmósfera, la situación, más no fuerzas la emoción, Sí, o sí lo haces, no, depende también no lo fuerzas. depende mucho del director y de la obra, ¿ah? Porque Ujú, pueden haber, por ejemplo, directores que te dicen, en este momento el personaje tiene que llorar y es una obra, por ejemplo, que rompe con el realismo, ¿no? Bueno, lo puedes llorar y tal vez desde forzarlo y lo fuerzo. Pero si, por ejemplo, no sé, tienes una escena que es como más naturalista y tiene que verse más real, entre comillas, pues no me concentro en eso, ¿no? Yo ujú. normalmente, yo normalmente trato de no forzarlo. O sea, en una actuación naturalista, realista, no trato de no forzarlo. Trato de, de en todo caso hacer, hacer el ejercicio de la imaginación, de imaginarme, eh, de traer a mí imágenes a mi cabeza que de alguna u otra manera me puedan ayudar a entender un poquito la sensibilidad de esa situación, ¿no? Pero yo acordarme de algún dolor propio, alguna vez lo he usado, ¿no? Pero realmente, ¿Qué opinas de la memoria emotiva? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? o sea, creo que si te funciona, todo vale, ¿no? Yo creo. Si te funciona, todo vale, pero a mí, honestamente, no sé qué tanto me funcione. ¿Ah? Yo siento que me distrae un poco, porque me concentro mucho más en evocar, ¿no? En sentir lo que sentí en ese momento cuando tenía 8 años o 10 años, ¿no? Que de lo que está pasando realmente en la ficción que estoy contando. En la escena. Me distrae un poco. ¿Que lo he usado? Sí, por supuesto, lo he usado, sobre todo en, en trabajos audiovisuales. Ujú. Sí, ¿Y a ti como actor, sientes que te ha lastimado o no? no, porque yo creo que si tú vas a usar eso, tienes que tener, o sea, si tú vas a evocar por ejemplo, algún dolor, tienes que ya haberlo curado. No puedes como revivir algo que no lo haya No cicatrizado. sé nada. Sí, por supuesto. Ujú. No tiene sentido. Sí. Yo creo que tienes que ¿Cómo tener. haces para soltar, cómo haces para soltar un personaje? Por ejemplo, estás en una obra de teatro, Ujú, ya has trabajado durante 3 meses en los ensayos y sí. luego estás o sea, estás en la obra, terminas y cómo sueltas al personaje para volver a Gabriel. ¿Haces algo en particular o no? Mm, honestamente, pues a mí a mí lo que me pasa es que depende, te soy sincero, depende de los personajes. Hay personajes que me conectan mucho más que otros, ¿no? Pero me ha pasado que ha habido personajes que yo, por ejemplo, he interpretado que he dicho, o sea, al final de la temporada he dicho, no quisiera que esto acabara nunca, por favor. O sea, quiero realmente como estar en la piel de este personaje más tiempo, porque lo disfruto pasar por su viaje. Como también me ha pasado y he dicho como, por favor, Chepi, por favor, para, necesito soltarlo porque es demasiado, es demasiado. De las dos me ha La pasado. carga emocional. Por la carga emocional, también
Sí, por la carga emocional y por también la carga. A veces las posturas, también dependiendo de los personajes, ¿no? Sí, por ejemplo, yo hice una obra que requería muchísimo trabajo corporal. Muchísimo trabajo corporal. Metamorfosis. Sí, sí, esa obra. Y claro, era la versión de la metamorfosis de Kafka o sea, requería muchísima expresión corporal mía, pues, ¿no? Yo hacía de Grego. Y pues o sea, no tenía, no tenía tal vez el cuerpo tan entrenado como un bailarín o un performer, ¿no? Ujú. Tenía un cuerpo que había entrenado, pero no lo suficiente, pues, ¿no? Y me acuerdo que la última función de Metamorfosis vi mi cuerpo, vi mi cuerpo y estaba moreteado. Y En serio. sí, o sea, estaba moreteado y dije, ok, creo que tiene que terminar esto. Porque ya mi cuerpo ya me estaba pidiendo que lo terminara, pues, ¿no? O sea, me encantaba hacer esa obra, me encantaba el personaje, pero pues sí, pues hay, por un lado, lo que tú dices, la carga emocional, pero por otro lado también me ha pasado que a veces mi cuerpo, hay personajes que requieren muchísima energía y a veces necesitas parar un rato para respirar, ¿no? Sí. Claro. ¿Tú qué crees que necesita tener una persona para ser un buen actor? ¿Qué cualidades o características? Yo creo que lo que necesita para ser un buen actor es primero saber escuchar, creo, saber escuchar. Eh, yo creo que ser, tienes que ser apasionado por esto. O sea, no, yo creo que es una carrera que, como te decía al inicio, como de largo aliento. Es como es una maratón y que en la misma maratón ya encuentres un disfrute. Y pueden haber trayectos un poco más difíciles que otros, pueden haber trayectos que estén empinados, pueden haber bajadas, pueden haber obstáculos, pero tienes que ser un apasionado, porque si no, pues paras y te vas, ¿no? O sea, no, tiene que haber una pulsión de querer seguir corriendo. No, porque no te basta, no te basta llegar a la meta, tú tienes que seguir corriendo porque realmente encuentras todo el sentido del mundo estando ahí. Entonces creo que también tienes que ser un apasionado por esto. Tiene que, no necesariamente entenderlo racionalmente, pero es algo que te diría yo te sobrepase, ¿no? Tal vez no Ujú. entendiéndolo totalmente racionalmente, pero es algo que disfrutas mucho, ¿no? Yo creo eso y bueno, definitivamente creo que tienes que ser una, una persona con valores, o sea, una persona con empatía, ¿no? Con la capacidad de ser lo suficientemente humilde para escuchar al otro, pero tener la suficiente confianza como para no derrumbarte ante la primera crítica que recibes, ¿no? Por más dura que sea. Y tener la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Tienes que ser una buena persona, creo, ¿no? Ujú. No, tal vez no la Madre Teresa Calcuta, ¿no? Pero sí tienes que hacerle mejor el día a los demás, en lo que Ujú. puedas, ¿no? Yo creo eso. Claro, y eso que dices de la empatía, se trabaja mucho en la actuación, ¿no? Porque nosotros tenemos que interpretar a miles de personajes y cada uno tiene una psicología, una forma de pensar diferente a otro personaje, ¿no? Y creo que se tiene que trabajar mucho eso también. Hay muchos jóvenes que quieren entrar al mundo de la televisión y el cine. Ujú. ¿Tú qué les recomendarías o qué tendrían que hacer ellos para poder llegar al mundo de la televisión y el cine para ti? Yo creo que, yo creo que lo primero que tienen que hacer es no buscarlo. O sea, creo que lo que tienen que hacer es
O sea, lo que pasa es que cuando, por ejemplo, hay muchos chicos y chicas que me preguntan, porque ahora como he salido en los Vilches, he ganado un poquito más de popularidad en redes, y todos me preguntan, oye, ¿cómo hago para Para actuar ahí, entrar a la tele. ¿no? ¿Cómo hago para estar ahí contigo actuando? Y yo realmente o sea, yo realmente lo que trato de decirles es que, o sea, tú no deberías estar, en mi opinión, no deberías estar buscando actuar ahí, sino actuar. Tener las ganas como de pararte y actuar porque eso es algo que tú disfrutas, ¿no? Y bueno, Ujú. definitivamente tienes que estudiar porque no es gratuito, ¿no? Yo estoy actuando ahí y muchos están actuando ahí porque hemos tenido una, una carrera ya antes o varias carreras ya antes ahí, ¿no? Me refiero a, no ha sido de la noche a la mañana, ha sido todo un camino, a eso me refiero, ¿no? Carrera en el sentido de camino. Eh, entonces yo les diría eso, que si ustedes, por ejemplo, tienen la corazonada de, tú ves a un actor o a un personaje en televisión, Canal 4, Canal 2, lo ves y dices, pucha, yo quiero estar ahí, genial, pero tienes primero que, no puedes como, no puede, tienes que buscar principalmente tienes que conocer lo que es la actuación y después ya llegará eso. Pero siento que eh, o sea, iba a decir los jóvenes, pero los más jóvenes que yo, somos como muy, nos gana un poquito la ansiedad, pues. Yo me pongo ahí también en esa bolsa, ¿eh? Como queremos todo rápido, ¿no? Queremos ya aquí, o sea, como la ley del menor esfuerzo. Y pues no, o sea, si tienes suerte, pues sí, hay personas con más suerte de lo normal, sí, claro. Pero no ocurre mayormente. Entonces, si realmente tú tienes la sensación, ves a un actor y tú dices, pucha, yo quiero estar ahí, pues conoce la actuación, métete a un taller, actúa, siente empieza a probar cómo se siente y luego de eso, pues ya verás por qué caminos te metes, ¿no? ¿Qué escuela llevarás? O llevarás una carrera y a la par otro taller, ¿no? Pero uno va descubriendo eso, creo. Gabriel, ¿qué crees tú que la actuación te ha enseñado que aplicas en tu día a día, en tu vida personal? Sí, yo creo que la actuación Yo a veces siento que hay muchas cosas que Gabriel actor tendría que decirle al Gabriel persona. O sea, creo que hay muchas cosas que, sí, iba a decir como filosofía de la actuación, que yo mismo a mis alumnos se los digo y a veces en mi vida normal me las olvido, o sea, por completo, ¿no? O sea, el tener la capacidad, no sé, de estar con el otro, por ejemplo, ¿no? El el poder estar para el otro y buscando, por ejemplo, que el otro resalte, encontrar ya eso para ti suficiente, pues sería interesantísimo que eso ocurra también en la vida diaria, ¿no? Pero sí, Claro. yo creo que lo que la actuación me ha regalado y me sigue regalando muchas lecciones de vida, ¿no? Y siento que siempre me pone retos, me pone pruebas, pero son muy bonitas, ¿ah? A mí a veces me olvido, pero cuando las reconozco de nuevo me emociona mucho. Yo creo que algo que me regala la actuación principalmente es la capacidad de poder trabajar en grupo, la capacidad de poder ponerme en los zapatos de alguien más y el poder empatizar con la sensibilidad de otras psicologías, ¿no? De otros mundos que tal vez yo en mi vida normal tal vez
ni conocería, ¿no? Eso, creo. ¿Cómo ves la carrera de actuación aquí en el Perú, Gabriel? ¿Cómo veo la carrera de actuación en el Perú? Sí. Mira, yo creo que mejor. Yo creo que mejor, porque siento que creo que la industria creo que está creciendo. Antes, por ejemplo, para estudiar actuación tenías talleres, ¿no? Talleres, muchos talleres de muy buenos maestros y maestras. Pero, por ejemplo, ahora han comenzado a haber universidades que ofrecen eso, ¿no? La carrera de artes escénicas. Y me parece fantástico que lo avale una universidad, porque creo que le Ujú. da un complemento interesantísimo a la carrera, ¿no? O sea, yo creo que porque yo creo que la actuación no solamente es actuar, yo creo que la actuación o sea, un actor, una actriz tiene que conocer lo que tiene que nutrirse de la mayor cantidad de materiales, de conocimiento y de experiencia posible, ¿no? Y yo creo que una universidad te puede brindar eso, cosa que tal vez un taller no, pero tú a la par lo tienes que hacer, ¿no? O sea, ¿cómo vas a poder pararte al escenario interpretando, no sé, a un personaje que está en la Segunda Guerra Mundial cuando no sabes qué es eso, o de dónde viene, ¿no? O sea, como tienes que como nutrirte, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que está mejor. Yo creo que está mejor por eso mismo. Creo que ahora hay más opciones de formación y eso para mí me parece, yo quiero verlo como que es un indicador de que la industria está creciendo. Ahora, lo suficiente para vivir de la actuación, no sé, de actuación en teatro es muy difícil, Por pero qué te parece que es muy difícil? porque es porque las ¿Crees que temporadas, hay mucha gente que se interesa en ver teatro o muy poca gente? Sí, se cortó, ¿no? ¿Crees sí, 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 sí. que hay mucha gente que ve teatro, que consume teatro o no? ¿O que es muy poca la gente y por eso es muy complicado hacer teatro o vivir del teatro, haciendo teatro? A ver, yo sí creo que ahora que sí se puede vivir del teatro, ¿no? Porque el teatro no solamente es actuar, o sea, es hacer teatro como hace poco hablaba con una amiga que efectivamente sí, coincido con ella. O sea, hacer teatro no solamente es pararse al escenario y actuar, sino también es dirigir, también es hacer escenografía, es ser anfitrión en un teatro, enseñar, ser productor de una obra, de un espectáculo, ser maquillador, maquilladora, o sea, todo lo que implique eh, el teatro, pues hay muchísimas ramas y yo creo realmente que sí se puede vivir del teatro. Lo que yo sí creo que no se puede, o bueno, no, realmente no conozco a nadie, por lo menos aquí en Lima, es que haya alguien que viva de la actuación de teatro. Eso sí, no conozco, preséntenmelo porque soy el primero en querer o conocerla. No, no conozco. Pero sí se puede vivir de la actuación. Si actúas en obras de teatro y además actúas en series y por ahí te salen publicidades y por ahí te sale estudios, Comerciales. pues por supuesto, tengo varios compañeros, amigos, que viven de la actuación y les va bien, les va muy bien, y son grandes actores, grandes actrices. ¿Para ti el actor nace o se hace? Mm, yo creo que, yo siento que el actor se hace, ¿no? Yo creo que el ¿Por actor qué? ahora, porque yo creo que hay personas que tienen una predisposición a la escena. O sea, es como, porque si no, habrían muchas personas o sea, hay muchas personas, por ejemplo, en la industria audiovisual que se paran en un set y no han estudiado nada de actuación,
pero tienen algo ahí, tienen un talento, tienen algo ahí que provoca verlos, que llama la atención, ¿no? Pueden tener un talento, pero yo creo que si tú tienes el talento y no lo cultivas, pues podrías llegar a ser un actor bastante mediocre también, ¿no? En cambio, yo me quedo mucho más con la idea de realmente creer en el oficio, o sea, creer en el oficio de actuar. Que si tú quieres ser actor, pues entrena, actúa. La mayor cantidad de veces crea proyectos, júntate con gente, actúa, actúa, actúa. Estás en tu colegio, tienes muchas ganas de actuar, pues insiste, ¿no? Dile a tu profesor, oye, profe, quisiera hacer una escena, puedo actuarlo, ¿no? O sea, si realmente te provoca, te da mucha curiosidad la actuación, pues es muy interesante que cultives ese espíritu como insistente, ¿no? Porque creo que para ser actores hay que insistir, que es algo que hace poco, Ujú. llevando este taller como Juan Pablo nos decía, ¿no? Que el actor insiste, es la carrera de los necios, y sí, pues, yo creo que es la carrera de los necios, por eso yo creo que, en verdad, yo sí creo ahora que me lo preguntas, yo creo que el actor se hace. A mí, ¿sabes qué me ha pasado? Que he visto actores que me ha encantado su actuación y he buscado como años, no sé, 10 años atrás para ver su actuación, cómo inició y yo digo, qué mal actor era. Y Mm, me doy cuenta que es un camino que se ha trazado, pues, ¿no? Imagino que se ha preparado para lograr el actor que hoy en día es, que se le ve natural, verdadero, en escena, ¿no? totalmente, Que creo totalmente. que le ha pasado a muchos, que de repente si ven una actuación en sus inicios, ven y dicen, pucha, qué mal que actuaba, porque Sí, de repente no claro. tenía esa preparación, ¿no? Y bueno, también como en la vida misma, ¿no? O sea, tú ves videos. Hace poco mi hermano, tengo un hermano menor, me mostró un video que tenía cuando tenía, no sé, 22 años, 21 años, y dije, ¡Asu! Así me vestía, por ejemplo, ¿no? No sé, decía, ¡Asu! Así me vestía, que loco, ¿no? Entonces, yo creo que también pasa muchísimo con lo que es la actuación también, ¿no? O sea, conforme tú creces, también creces como actriz, como actor. Entonces, Ujú. si tú ves atrás, no es como, o sea, no siento que tienes que darte con palo, pero sí ver, y creo que verlo con ternura, creo, ¿no? O sea, verlo y decir, pucha, es una huella que realmente fue necesaria en ese momento. Y qué tierno, ¿no? No conocía muchas cosas, pero bueno, era un paso importante, era un paso importante, ¿no? Gabriel, ¿algún ejercicio de voz que puedas regalarle a los chicos para que practiquen en casa? Ejercicio de voz, bueno, yo creo que lo importante es trabajar la dicción, ¿no? Nosotros, los limeños, somos un poco flojos de vocalizar las sílabas, ¿no? Entonces, yo creo que sería bueno el poder, por ejemplo, exagerar las palabras y jugar, ¿no? Jugar a abrir la mandíbula lo más posible y tal vez, por ejemplo, en las sílabas que te demoras, exagerar, exagerar, exagerar para articular, para ver toda la capacidad de articulación que puedes tener para hacerlo, ¿no? Y darte cuenta que hay momentos donde realmente no estás vocalizando una sílaba. Y cuando, o sea, no te estoy diciendo que para actuar tienes que hablar así, pero en este ejercicio de exagerarlo, pues efectivamente, cuando lo digas tal vez con la mandíbula más cerrada, ya más natural, pues vas a encontrar, te vas a dar cuenta que definitivamente lo vas a decir distinto y no vas a pasar por alto algunas sílabas, ¿no? Yo te diría eso. Ujú. Puedes ponerte un corcho acá,
y empezar a decir un texto o un lápiz, ¿no? O simplemente abriendo la mandíbula lo más que puedas y hablar y hablar y hablar, ¿no? Sí, eso. ¿Qué le dirías a los jóvenes que quieren dedicarse a este mundo de la actuación, pero sus padres de repente no quieren y les dicen, no, sabes que tú no vas a poder vivir de esto, estudia otra carrera? ¿Qué les dirías a ellos o a sus padres de repente? Yo le diría a sus papás que muy bien, o sea, muy bien en que tengan esa preocupación natural, ¿no? Está bien, pero, o sea, no podemos juzgarlos por eso, ¿no? Y a ellos les diría, calma, no pasa nada, o sea, que te digan tus papás a tus 14 años que no vas a estudiar actuación, pues no es el fin del mundo, o sea, realmente no es el fin del mundo. Yo te lo digo desde una posición privilegiada porque a mí, por ejemplo, mis papás sí me apoyaron totalmente, ¿no? Totalmente me apoyaron, yo tuve esa suerte, pero conozco muchos amigos, muchas amigas que les pasó eso y pues acá va el consejo, que es que estudien otra carrera porque igual les va a servir y cuando sean mayores de edad y terminen la carrera, pues se pagan sus estudios de actuación y lo hacen. Y ya con más experiencia de vida, habiendo pasado por una carrera o estando en una carrera, yo siento que no es el fin del mundo realmente. No, yo sé que es fácil decirlo, pero he tenido la oportunidad de también ser profesor en colegios y a veces los chicos me decían eso y pues hay chicos que conozco que han hecho eso y ahorita están llevando un taller mientras hacen su carrera y pues bien, ¿no? Acuérdense, o sea, yo Y también... también, claro, también las mismas vivencias, o sea, tener más edad también ayuda porque has vivido y sabes de repente cómo podrías actuar o interpretar en un personaje si estuviera en esa situación, ¿no? Creo que el hecho de también empezar no tan joven ayuda. Sí, ayuda. O sea, creo que tú tienes que adaptarte de acuerdo al momento en el que estás, ¿no? Si tienes el contexto de que tus papás te apoyen, pues bien, con eso trabajas. Si es que no te apoyan, está bien, con eso trabajas, pero no porque a uno le apoyen sus papás o al otro o a la otra no, es que vas a ser peor actor que al que sí. O sea, eso realmente no importa. O sea, eso no descompensa la balanza. Lo importante es que cuando tú estudies, le metas calidad de tiempo, entrega, pasión y muchísima voluntad, ¿no? Creo que eso es lo que diferencia, ¿no? Como hay muchísimos actores y actrices que estudian en muchísimos talleres, con muchos profesores, y tú los ves actuar y tal vez no te gustan tanto. Y comenzaron muy Sí, jóvenes. es verdad. Entonces, en verdad, depende mucho de también cómo tú te llevas con la actuación, de lo que estás viviendo, cómo asimilas también el momento en el que estás, ¿no? Yo creo que hay que entender, va a sonar un poco contradictorio lo que voy a decir, pero hay que entender que esto no es competencia, que es o sea, no es una maratón que el que llega primero gana, yo creo que es quien dura más. Creo que lo difícil no es llegar a... Gabriel, Sí. mu- no, termina. Eso, que lo difícil no es terminar y terminar la carrera, sino lo difícil es mantenerse corriendo, ¿no? Eso. Y ser un buen actor. Sí. Gabriel, muchas gracias por haber participado de este conversatorio. De verdad que les vas a ayudar un montón con todo esto que nos has brindado a los jóvenes que quieren iniciarse en este mundo de la actuación. Y bueno, ahorita estamos pasando unos momentos complicados aquí en el Perú y también en todo el mundo con este tema del coronavirus, ¿no? Del COVID-19.
¿Qué Sí. tendrías que decirles a las personas que han estado escuchándonos en estos momentos sobre esta situación que estamos viviendo? Eh, yo creo que le toca ahora es, pues, eh, informarse, informarse, estar muy atento a lo que dice el presidente, estar informarse de los mensajes presidenciales, informarse de cómo va avanzando, informarse de las restricciones y de todo lo que nosotros podemos hacer para mejorar esta situación, porque realmente lo que corresponde ahora hacer, o sea, esta situación se va a revertir si es que justamente trabajamos en equipo. Si no trabajamos en equipo, pues realmente es un peligro para las personas que están muy vulnerables, ¿no? Tal vez, creo que es o sea, si tú quieres ser actor, por ejemplo, o actriz, es un gran ejercicio de empatía esto. O sea, es como, creo que lo máximo que te podría dar tu vida hasta ahora, ¿no? Tal vez tú Ujú. estás en una posición privilegiada, pero hay personas que realmente sí necesitan ya, o sea, no necesitan tu imprudencia porque no tienen los mismos privilegios que tú, ¿no? Entonces creo que es un buen ejercicio para ponerse en los zapatos de los que más lo necesitan, ¿no? No con el sentido de culparte ni nada, sino simplemente ser consciente de eso y hacer lo que corresponde hacer y generar ciudadanía, que creo que eso es. Lo que corresponde es ahora es quedarse en nuestras casas, informarse y ser cuidadosos, cuidarnos. Y así va a ser la mejor manera para cuidar a los que más queremos. Eso. Muchas gracias, Gabriel, por tu aporte. Te deseo lo mejor en tu carrera actoral. Muchos éxitos y bendiciones siempre para ti. Dale, Kiara, gracias y gracias por este espacio. Es súper importante, creo que escucharnos y conversar y creo que es indispensable ahorita el escucharnos. Así que muchas gracias a ti por la invitación. Gracias, un beso, cuídate. Chao, Chao. chao. Chao, chao.